Buen día, nosotros somos el equipo Energy ABC conformado por Rodríguez de la Cruz, Cristian Giovanni, Utrilla Hernández, Leobardo Antonio, Velázquez Pérez Daniel y Sergio Blechivera Alondra, su servidora. Nuestro proyecto es sobre un sensor capacitivo. Primero voy a explicarles lo que es un capacitor y cómo funciona. Un capacitor o condensador es un dispositivo electrónico pasivo, el cual está formado por dos placas conductoras, las cuales se encuentran conectadas a la terminal de este dispositivo y un material dieléctrico, como se muestra en la figura. El capacitor nos permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, almacena cargas en reposo. A diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede funcionar como filtro en un circuito electrónico. Cuando se conecta a una fuente de tensión, el capacitor mantiene esa energía hasta que se le conecte otro dispositivo que lo descargue, como por ejemplo una resistencia. Fórmula de capacitancia. Capacitancia es igual a epsilon 0 por epsilon r por A sobre D, donde epsilon 0 es la permitividad del espacio libre, epsilon r es la permitividad relativa o constante dieléctrica, A es el área de las placas y D es la distancia entre ellas. La capacitancia es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. En este proyecto, bueno, ahora vamos a presentar lo que sería el sensor capacitivo, su funcionamiento eh, y cómo estamos usando sus aplicaciones. Un sensor táctil capacitivo es un dispositivo que presenta un comportamiento similar a un pulsador. La única diferencia es que el sensor capacitivo puede ser activado con poca o ninguna presión. En cuanto a su funcionamiento, el capacitor funciona como la medición de la variación de la capacitancia. La placa sensora y el cuerpo humano actúan como condensador y por lo tanto forman un sistema que almacena una carga eléctrica y al reducir la distancia aumenta la capacitancia. Por ejemplo, aquí cuando reducimos o aumentamos la distancia, va cambiando la capacitancia, va haciendo diferentes cambios dependiendo y lo detecta el sensor. Como sabemos, la capacitancia es igual a la permitividad del vacío por el área sobre la distancia. Y esta placa genera una señal digital cuando supera un cierto valor. Esa señal de disparo puede ser una vez capturada con una entrada digital del Arduino. Y el sensor táctil es tiene un electrodo que representa una de las placas del condensador y la segunda placa está representada por dos objetos. Uno que es el entorno del electrodo sensor que forma el condensador parásito C0 y el otro es un objeto conductor. En este caso estaría siendo nuestra mano de una persona, por ejemplo. Y que sería el sensor táctil. El electrosensor está conectado a un circuito de medición y la capacitancia se mide periódicamente. La capacitancia de salida aumenta si un objeto conductor toca o se acerca al electrodo. El circuito de medición detectará el cambio en la capacitancia y lo convertirá en una señal de disparo. Y entonces va a variar dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté. Por ejemplo, como todos sabemos, un capacitor son dos placas que que no están, que están aisladas entre sí. Por ejemplo, aquí se activa mientras que lo toco, pero también se activaría si pusiera yo un aislante en medio. Ahí yo no estaría teniendo contacto con el sensor. Aquí está el sensor. Por ejemplo, ahí no estaría teniendo contacto con el sensor. Y aún así, este se activaría.
Bueno, si el área del electrodo sensor es muy grande, el grosor del material y la cubierta menor, la capacitancia táctil también es grande. Como resultado, la diferencia de capacitancia entre la almohadilla táctil y la almohadilla sensor no tocada también es grande. Eso significa que el tamaño del electrodo sensor y el material de cobertura influirá en la sensibilidad del sensor. Si nosotros aumentamos el tamaño de la capacitancia, si lo aumentamos, va a ser más sensible. Exacto. La medición de la capacidad se utiliza en muchas aplicaciones como la determinación de distancia, presión, aceleración, etc. Los sensores táctiles capacitivos son otra área de aplicación. Mayormente tienen aplicación en el área de la industria. Existen numerosos métodos para medir la capacitancia. Algunos de ellos son modulación de amplitud, modulación de frecuencia, medición de retardo, ciclo de trabajo, etc. En el caso de los sensores táctiles capacitivos, la presencia de un material conductor es suficiente para activar la carga y no requiere de ninguna fuerza, lo que es una desventaja porque ya que al pasar cualquier material, como lo menciona, este slot es activado, lo que provoca un movimiento inesperado, se puede decir. Este problema es más en presencia de humedad o agua, que es un buen conductor. El método de medición de la capacitancia en sensores táctiles requiere un plano de referencia ubicado cerca de la almohadilla. Los sensores táctiles capacitivos, un disparo con el dedo forma la capacitancia entre el electrodo sensor y el plano de referencia. Los aceites de la piel o el sudor del cuerpo humano pueden provocar. Bueno, ahora estaremos hablando de lo que es el TIR 223. Bueno, ese es el componente principal del sensor táctil. Es este este circuito integrado que hay aquí, que igual lo vemos aquí en la pantalla, y es el componente principal de ese sensor. Bueno, y ese sensor es capaz de detectar la proximidad o un toque para su funcionamiento. Como sensor de presencia se requiere de un electrodo o el funcionamiento consistente en proyectar un campo el cual varía frente al tacto o la proximidad de varios centímetros a través de cualquier dieléctrico. Y es, bueno, aquí lo que nos quiere decir es que no importa si, digamos, tenemos algún material no conductor aislado, ese me lo detectaría como ya lo he dicho antes. Por ejemplo, si le ponemos algún material como un papel, igual me lo detectaría aunque no esté teniendo contacto mi dedo con el sensor. Así funciona con cualquier material, por ejemplo, el vidrio, el plástico, la piedra, la cerámica, e incluso diferentes tipos de maderas. Pero es obvio, digamos que no me va a detectar si le meto algo muy grueso. Ahora estaremos checando las características del sensor. Las conexiones en el sensor touch, en el primer pin se encuentra el GND, que es la tierra. En el segundo pin tenemos la conexión del gas de corriente continua y en el tercer pin da la señal digital.
Las características más importantes del sensor son que su voltaje de funcionamiento va de 2.5 a 5.5 volts. En el modo de potencia consume de 1.5 microamperes a un máximo de 3 microamperes. El tiempo de respuesta máximo es de 220 minutos y en modo de baja potencia a un voltio de corriente directa igual a 3 voltios. La sensibilidad puede ajustarse por un capacitor externo en el rango. La sensibilidad puede ajustarse por un capacitor externo en el rango mínimo máximo de 0 a 50 radios y conectado al pin 3, que es el pin de la señal digital. Bueno, como mencionaba mi compañero, se le puede poner un capacitor externo, que sería, digamos, modificando la sensibilidad del sensor. Por ejemplo, aquí en la física, vemos, se enciende solo si mi dedo está tocando con el nudillo. A veces se activa cuando por ejemplo, yo no estoy tocando nada del sensor de la distancia. En esta parte podemos modificarla, por ejemplo, un externo, tengo uno que es de 10 picofarads, creo. Este lo voy a poner en el pin 3, que es la salida del canal, y la tierra. Por ejemplo, ahí ahora como que detecta, aunque haya más ahora voy a probar con otro. Este es uno de poliéster, no sé de cuánto es, y sí se logra ver que mis manos no está aislado de ahora, por ejemplo, una puerta activar es aislado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Giovanni Rodríguez de la Cruz y yo voy a explicar lo que fue el armado del circuito y la programación que usamos. Bueno, aquí yo presentaré lo que son los materiales que utilizamos para realizar este proyecto. Utilizamos un par de jumpers, un LED, usamos una resistencia de 220 únicamente para que el LED pues no se nos quemara, un Arduino Mega, puede ser también Arduino Uno y una placa protoboard. Bueno, y también un sensor touch capacitivo. Este sensor touch capacitivo, como nos explicaban nuestros compañeros, nos permitirá por medio del sensor detectar cuando nosotros acercamos ya sea un material conductor o un aislante. En este caso nosotros poníamos lo que era nuestro dedo y mandaba una señal con la que el LED se podía encender. Acá en GND conectamos lo que fue la tierra. En VSC es al voltaje de 5 volts del Arduino. Y aquí pues será una señal que se conectará a un pin de Arduino para que nosotros podamos programarlo. Este es el circuito que nosotros usamos. Como podemos ver, aquí 5 volts que nos lanza el Arduino. Lo conectamos a el de en medio
la terminal de en medio del sensor touch capacitivo, este que va a tierra, y de igual forma a una patita de LED. Y también aquí conectamos la resistencia que irá a un pin de Arduino y que será como de salida, y este pin de Arduino que también lo conectamos al sensor capacitivo, que es un pin de entrada. Bueno, aquí mostraré lo que fue el código que usamos para programar el Arduino. Vemos que declaramos dos variables, una para el sensor capacitivo y otra para el LED. El sensor capacitivo lo conectaremos al pin 9 de Arduino y el LED al pin 10. Vemos que aquí el sensor capacitivo es de entrada y el LED es de salida. Aquí declaramos una condición en donde si el estado es igual a si el sensor capacitivo, que lo declaramos aquí como una variable en estado, detecta alguna señal, en este caso que nosotros acerquemos un dedo o algún material conductor, pues aquí nos mostrará un mensaje que dirá contacto detectado y por ende el LED se prenderá. Pasado este tiempo, si el sensor capacitivo detecta que no hay nada cerca que cambie la capacitancia, pues entonces mostrará un mensaje que será contacto no detectado y por ende el LED se apagará y pasará ese tiempo. Y pues bueno, esto fue lo que es los materiales, el circuito y bueno, aquí vamos a probar nuestro sensor touch capacitivo. Para ello aquí comenzaremos a armarlo en una protoboard y posteriormente vamos a mostrar cómo se programó en Blink. Aquí pues conectamos lo que es el sensor capacitivo al protoboard. Ahí tenemos los materiales que son los jumpers que nos servirán para pues, mandar energía o que el touch capacitivo pues haga prender el LED. Aquí conectaremos el primer jumper, que ahí es donde hará tierra. Es la entrada de GND. Ahí lo conectamos el segundo jumper, que es en medio, donde irá la fuente de voltaje de 5 volts. Es lo máximo que nos manda el Arduino. Y pues ahí conectaremos en el último una resistencia, porque de ahí conectaremos al LED. Ahí es donde envía la señal el sensor touch capacitivo para que encienda o prenda el LED. Y pues ahí vemos cómo lo acomodamos un poquito para que no quede muy suelto. Y bueno, ahí conectamos el LED. Y ahí lo conectaremos para que pues es la misma tierra que será del touch capacitivo. Ahí debemos ver qué vamos a conectar, si el ánodo o el cátodo, dónde lo conectaremos. En nuestro caso fue así, como debe ir. Y bueno, ahí vamos a hacer la prueba, conectándolo a una fuente de energía, obviamente con poco voltaje.
Y como vemos ahí, cuando nosotros acercamos el dedo, tocamos el sensor, el LED se enciende. Lo que nos indica que pues el touch capacitivo está haciendo su función, y es como nosotros lo hemos explicado en nuestro proyecto. Ahí nosotros haremos una prueba con un papelito entre en medio de nuestro dedo y el sensor capacitivo. Y pues como vemos, aún así sigue mandando la señal. Eso nosotros lo tomamos como si fuese un dieléctrico. Pero vemos que de igual forma no afecta en el funcionamiento. Y pues eso sería nuestra prueba realizada. Y pues bien, aquí nosotros tenemos ahí lo que es abierto Blink, y ya tenemos conectada el sensor touch capacitivo a Arduino. Como vemos, ahí arrancaremos, mostramos el código. Y bueno, ya ahí estamos comprobando que sea el puerto correcto de Arduino y que sea la misma placa. Ahí subiremos el código a Arduino. Como podemos ver, encienden unos LEDs que nos indica que pues que el código se está subiendo. Ahí que el código se subió. Y bueno, ahí está el mensaje que nosotros programamos para que nos mostrara si el touch capacitivo nos está detectando o no algún valor. Como podemos ver, cada vez que acercamos el dedo, el mensaje aparece indicándonos que sí. Y cuando nosotros mantenemos pues nuestro dedo alejado, pues el mensaje seguirá siendo el que no, de que no hay nada. Y pues bueno, esa fue nuestra demostración realizada ahora con un Arduino y programado por Blink.